Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse nuevamente en este live con Victus, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y estoy acompañándolos desde la cálida ciudad de Miami en representación de Victus Nutrición. Y hoy vamos a estar hablando un tema súper interesante en conmemoración a lo que celebramos el primer día de diciembre, como lo es el Día Mundial del VIH-Sida. Por eso tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de este tema y vamos a estar hablando y abordando el tema de lo que es el paciente VIH-Sida, su vulnerabilidad y su abordaje nutricional, que es tan importante y como muy bien sabemos es una enfermedad cuando hablamos de SIDA que ya no está tan en boga y sin embargo año tras año se siguen sumando gran número de pacientes que todavía están padeciendo de esta enfermedad o de este síndrome. Entonces vamos a ir, que ya la tengo por acá, a nuestra invitada el día de hoy para que vaya entrando y así la voy presentando. Nosotros vamos a ver si ya entró. A ver, ahora sí. Hola. Licenciada Yarlín, ¿cómo está? Bienvenida. Estaba dando la introducción a este live, un tema tan interesante y que es tan importante, ¿no? Para este target de paciente que es tan vulnerable y que quizás ha sido un poco olvidado o no está tan en boga como otras patologías, pero que cada año se siguen sumando. Permítame presentarles, un honor tenerla aquí esta noche con nosotros. Ella es la licenciada Yarlín Barlera, ella es nutricionista de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. Tiene una maestría en gerencia hospitalaria, es especialista en nutrición clínica y es jefe del servicio de nutrición del Hospital General del Oriente Chiricano. La licenciada tiene una larga trayectoria en lo que es la clínica de terapias antirretrovirales de lo que es la comarca Neve de Panamá y es pionera de un programa de recuperación en estos pacientes y por eso para nosotros es un honor poder compartir todos esos conocimientos de esta población tan vulnerable que usted atiende día a día. El podio es suyo, licenciada. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, la escuchamos y la vemos perfecto. Carolina, muchas gracias por la invitación. Pues como lo mencionas, este 1 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Prevención del VIH y SIDA. Este año el lema era Igualdad ya. Y te comento que es una llamada que nos hace la Organización Mundial de la Salud a esa llamada a la acción que pretende impulsar de forma integral a todas aquellas acciones y prácticas para demostrar que es necesario el abordaje de forma integral de este paciente para erradicar las desigualdades. Y me encanta el tema porque vamos a dar a conocer al mundo lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Exactamente, sí, sí, una campaña hermosa que incluso estuvimos compartiendo en nuestra red social, en Victus Latam, la igualdad ya, porque totalmente es un target tan vulnerable, es un target que yo creo que hay que darle ese calor humano, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino que es un equipo multidisciplinario que se encarga de atenderlo. Así es. Y como podemos notar, cada vez las cifras están tratando de ser erradicadas. Se han hecho muchas estrategias y demás. A nivel de país, te comento que en la provincia donde laboro, somos la provincia número 2 con más altos índices de VIH a nivel nacional. Se considera que para el año 2021 había un aproximado de 38.000 millones de personas que vivían con VIH y en mi país, el área donde estamos laborando, el área de la comarca Nove Buglé, es el que ocupa el segundo lugar. Entonces, qué bonito, Wow. ¿verdad? Dar a conocer esta estrategia que estamos llevando como provincia, pues para que pueda ser replicada tal vez con otras regiones del país y a nivel internacional, ¿por qué no? Claro que sí, yo creo que esta es una de las ventanas que queremos hacer y queremos hacer ese llamado a todas estas nutricionistas que cada vez se están conectando y están mandando saludos a que alcen su voz, ¿no? Alcen su voz porque estos programas y ustedes, como les dije, fueron pioneros porque lucharon
para que entes gubernamentales aprobaran programas de nutrición, con lo que no solamente de nutrición y terapia antirretroviral para estos pacientes que son tan vulnerables y que muchas veces tienen escasos recursos económicos que no pueden costear estos tratamientos que son tan elevados, ¿no? Entonces, de verdad, y ya nos vas a ir contando todo eso, de qué se trata. Eh, y Yarlene, cuéntanos algo en tu experiencia y en tu día a día, estos pacientes, y muchas veces hablamos de SIDA y VIH, pero hay que resaltar, y yo creo que es importante comenzar, que no es lo mismo, parece, pero no es. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Bien, como sabes, muchas veces suelen confundir los términos Uh -huh. VIH con el SIDA, pero son totalmente distintos, diagnósticos totalmente distintos, pero van de la mano, ¿sí? El VIH es un virus Uh que -huh. puede llevar a la enfermedad llamada SIDA, o también llamada VIH en etapa número 3. Este VIH o este virus puede llevar a un deterioro de lo que es el sistema inmunitario. El VIH virus de inmunodeficiencia humana. El nombre por sí describe lo que es el virus. Solo los humanos pueden contraerlo y va a, más que todo, a atacar al sistema inmunitario. Y va a dar como resultado que el sistema inmunitario no pueda funcionar con la efectividad que debería. Nuestro sistema inmunitario puede eliminar por completo muchos virus de nuestro cuerpo, pero con el VIH no pasa, es totalmente distinto. Pero sin embargo, se ha trabajado en la terapia, en los medicamentos para controlar lo que es el VIH de forma satisfactoria y pues así interrumpir lo que es el ciclo de la enfermedad. Por otro lado, lo que es el SIDA es una condición, eh, o como les mencioné, etapa 3, que se desarrolla cuando el virus ha ocasionado daños graves al sistema inmunitario y es Exacto. una condición compleja, con síntomas que van a variar de acuerdo a la persona. Por ejemplo, te puedo mencionar en la experiencia que tenemos con nuestros pacientes, nosotros recibimos muchas veces al paciente nuevo en etapa SIDA, ¿sí? Con unas cargas virales pues muy elevadas, como les puedo mencionar, es el de un daño en el sistema inmunitario que no puede contrarrestar, el sistema inmunitario no puede trabajar de forma adecuada y no puede contrarrestar este virus. Y además también pueden aparecer conjuntamente con infecciones oportunistas que van a incluir la tuberculosis, las neumonías, entre otras. Sí. No, totalmente cierto, ¿no? Y lamentablemente a veces puede comenzar como un virus silencioso, ¿no? Mientras incuba quizás estos procesos hasta de 6 semanas, que es cuando comenzamos a ver esta sintomatología y que realmente hace o eleva las alarmas y muchas veces cuando ya cada vez son más fuertes que acuden al centro o al médico para su evaluación. Y como tú mencionabas, Yarlene, hay muchos síntomas que están ocurriendo y por ese proceso inflamatorio que comienza a ocurrir en estos pacientes por la infección como tal del virus. ¿Cuáles son estos síntomas o cuáles son estos síntomas de alerta principalmente que llegan a tu consulta? Bueno, como lo mencionas, lo que es la etapa de la enfermedad o el ciclo de la enfermedad, en la primera etapa el paciente ignora que hay algo distinto en su Uh sistema -huh. inmunitario. Aquí en estas primeras 6 semanas, donde no hay síntomas, ¿sí? Después de la infección, son etapas pues ya muy cruciales, perdón, para lo que es la formación del reservorio en el organismo, ¿sí? Uh El -huh. virus se va a alojar principalmente en los ganglios, ¿sí? Entonces, de repente el paciente lo relaciona como un resfriado. Dirá, pero es que debe ser que me va a dar resfriado, pero tiene inflamación a nivel de ganglios. Otra de los síntomas principales es que empieza a disminuir considerablemente el peso, ¿sí? También es aquí a partir de la sexta semana donde vamos a iniciar con la infección crónica. El paciente va a tener entonces estos síntomas y cuando logra hacerse un examen, es muy específico, vamos a encontrar que el recuento CD4 o lo que son las células blancas, que son los que atacan a este virus, Uh van a -huh. estar por debajo de 200 Wow. y ellos van a presentar entonces otras infecciones oportunistas y complicaciones relacionadas a esta enfermedad como tal. Es allí donde entonces vamos allá a desarrollar lo que es la etapa C. Pero en Panamá se documenta que los pacientes son diagnosticados en esta fase, en la fase tardía. Mientras mayor ellos tienen esa carga viral,
¿verdad?, mayor va a ser la activación inmunológica o inflamación que estos pacientes van a presentar. Esta inflamación es la respuesta que cada individuo sano tiene cuando se enferma de cualquier cosa. Pero está con este virus, esta respuesta, el cuerpo va a desencadenar que el sistema inmunológico produzca las moléculas necesarias para erradicar los microorganismos o virus que está cursando la persona. De forma histórica, se ha documentado que el paciente con VIH era un paciente que estaba muy inflamado, que tenía pues una falla inmunológica, en gran manera tenía células o moléculas proinflamatorias que lo relacionaban mucho con la muerte, ¿sí? Pero hoy en día hemos podido observar que el paciente está en una terapia antirretroviral y tiene una buena nutrición, puede llevar un estilo de vida muy parecido a una persona que no sufre de este diagnóstico, ¿sí? No, no, excelente. Y por eso este tipo de programas, este tipo de terapias han hecho que la expectativa de vida de estos pacientes sea, digamos, dentro de la normalidad, ¿no? Bastante larga. Eso yo creo que era en la década de los 80, de los 90, que todavía no estábamos tan avanzados y por eso hay que hacer tanto énfasis en la atención temprana de estos pacientes y no solamente desde el punto de vista médico y clínico, sino desde el punto de vista nutricional. Y cuando tú mencionabas al principio, uno de estos síntomas tan importantes era la pérdida de peso, ¿no? Digamos que hay síntomas gastrointestinales asociados como diarreas o intolerancias y que de repente el paciente, lo primero que uno ve es esta pérdida de peso y un alto catabolismo. ¿Cuál es ese porcentaje de alerta o de alarma para la principal temprana atención de estos pacientes que tú has observado en tu consulta? Bien, ¿Cuál es el promedio, no? nosotros nos guiamos o nos basamos en una evaluación tipo lo que es la valoración pues global subjetiva. Le hacemos una entrevista al paciente, allí donde vamos a evaluar todo lo que es la parte de la valoración global subjetiva, que pues le hacemos una serie de preguntas, dentro de ellas hacer las consultas si ha perdido peso de forma considerable, mayor al 10% o no en los últimos 6 meses, algunos criterios a nivel gastrointestinales como diarreas, como los mencionas, problemas para la alimentación, necesita ayuda para movilizarse, ha notado algunos cambios también en lo que es la pérdida del peso. Entonces, toda esta serie de preguntas, donde el paciente pues nos dé ganchito a más de una, ¿sí? Entonces, ese paciente es el que nosotros vamos a incluir dentro de nuestro, como quien dice, abordaje de primera línea, ¿sí? Porque va a ser el paciente que de forma oportuna va a necesitar una intervención nutricional, terapia médico-nutricional, junto con el médico. Y ahora, Yarly, como herramienta, ¿qué utilizan para el tamizaje de estos pacientes? ¿Tienen una herramienta específica o se van con la evaluación global subjetiva? ¿Qué tipo de herramienta utilizan para el abordaje y tamizaje de este paciente? Nosotros utilizamos dentro de la estrategia para el abordaje nutricional de estos pacientes la valoración subjetiva, pero para el paciente VIH, ¿sí? Que allí pues vamos a incluir todo lo demás de pérdida de peso mayor de los 6 meses, pérdida de nivel visual, uña, cabello, lo que es el rostro, la pérdida de porcentaje de pues a nivel de rostro van a estar como un poco más deteriorados, ¿sí? Sí. A perder los cachetitos, entonces visualmente van a tener de forma muy, muy clínica unos ítems que vamos a ir rellenando en lo que es la valoración global subjetiva en cuanto a lo que es el abordaje para encontrar más que todo desgaste proteico-calórico o una desnutrición severa, que es donde tenemos que abordar principalmente, porque ellos tienen una gran pérdida de masa grasa y muscular, que muchos de ellos van a cursar con caquexia, ¿sí? Que es lo principal en este tipo de paciente en desgaste. No, excelente, que eso es lo que llamamos la lipoatrofia y la lipodistrofia en estos pacientes y no sé si nos puedes contar un poquito de eso que son tan marcadas, ¿no? Y que muchas veces para una valoración es tan importante tomar en cuenta. Bien, bueno, algunas de las más frecuentes, como mencionas, alteraciones metabólicas que se presentan en estos pacientes, aparte de la caquexia relacionada con el VIH, también está la dislipidemia, la hiperglucemia, ¿sí? Pero principalmente vamos a abordar lo que es la lipodistrofia o la lipoatrofia. Muchas veces el paciente, de forma involuntaria, él empieza a muscular
grasa principalmente. Principalmente en el rostro. Nosotros lo que hacemos con ellos es que muchas veces ellos no saben exactamente distinguir cuánto peso en kilos han perdido. Nosotros utilizamos por el tipo de equipo que tenemos en el hospital, tenemos una tanita que es un analizador corporal. Ahí le vamos a medir el porcentaje de grasa, de músculo, de agua, y entonces vamos a tratar de mejorar el porcentaje tanto de grasa como de músculo, suplementación si así lo requiere, y una alimentación o una dieta especial mientras está en la instancia hospitalaria para mejorar esta parte del desgaste, ¿sí? También nos vale para medidas antropométricas, por ejemplo, aparte del peso y la talla, también hacemos lo que son las medidas de los pliegues cutáneos, circunferencia del brazo. Si el paciente está encamado, pues hacemos por estimaciones de lo que es la medida de la rodilla, pues para medir lo que es la talla, porque algunas veces ellos no logran poner, están totalmente encamados. No, y es importante todos esos tips que nos dices porque muchas veces encontramos ciertas cosas en la literatura, pero cuando vamos a la realidad es otra. A lo mejor no tengo una tanita que me haga todo ese conteo y tengo que recurrir al caliper y a estas medidas de pliegues, o simplemente el paciente no se para. Entonces tengo que recurrir a otras técnicas y qué bueno que de verdad que lo mencionas. Y una vez que entendiendo el trasfondo, la dislipidemia, las hiperglucemias que pueden tener estos pacientes y hacer estos cálculos nutricionales para abordarlos, ¿qué métodos utilizan? ¿Utilizan la técnica del pulgar? ¿Utilizan algún Harry Benedict? ¿Cómo o qué dicen las guías o qué se recomienda para hacer los cálculos nutricionales en estos pacientes? Bien, nosotros con ellos utilizamos la tasa de metabolismo basal, le vamos a añadir pues lo que es el factor de estrés, también le vamos pues si el paciente está encamado, pues probablemente pues va a bajar un poco. Al final esto nos va a dar una estimación aproximadamente de una dieta hiperproteica e hipercalórica porque él está en estrés. Sí, entonces definitivamente ese va a ser el rumbo de ese paciente, pero muchas veces en cuanto a proteínas, como son tantas las dosis que le tenemos que dar o una cantidad mayor a lo que ellos están acostumbrados en esos últimos 3, 6 meses, propios síntomas, a veces no lo logramos con la dieta como tal. Entonces es allí donde la importancia de la suplementación, porque con la alimentación no lo vamos a lograr. ¿Sí? No, totalmente. Y cuando me hablas de las proteínas, más o menos, ¿en cuánto estiman este cálculo de proteínas por kilogramo de peso? ¿2, 2.2, 1.8? Mínimo 1.5. Perdón, no te escuché, Yarlin, ¿cómo? Ok, con ellos iniciamos con lo mínimo 5 hasta 2 gramos de proteína Ok. por kilo de peso, ¿sí? No. Porque es una dieta hiperproteica. ¿Me logras escuchar? Sí, ahora sí, de repente se cortó, pero te logré escuchar perfecto. No, no, imagínate, claro, cuando eso lo hacemos en papel se ve muy bonito, pero cuando lo llevamos a la realidad y multiplicamos ese número, decimos un paciente con anorexia, con molestias gastrointestinales, quizás con mala absorción o una diarrea asociada, ¿cómo se lo come? Sí, ¿Cómo lo logramos, no? la mayoría de ellos cursan con anorexia, con disfagia, y entonces no van a lograr tolerar las proteínas recomendadas porque es muy bonito calcularlo y demás, pero son estimaciones y empezamos con lo mínimo a medida que el paciente va tolerando, ¿sí? Es lo que hace. No, excelente. Y cuando, por ejemplo, hablamos de las grasas, muchas veces, ¿cómo manejan el tema de las grasas con estos pacientes que pueden tener estas dislipidemias asociadas? Incluso a veces, bueno, hablan hasta de los triglicéridos y que hay bajos colesteroles. ¿Cómo maneja o cómo calculan estas grasas en estos pacientes para luego pasar un plan de alimentación y Bien, una mejor absorción? cuando el paciente de primer ingreso, que acaba de llegar a la hospitalización y no ha iniciado la terapia, yo me tengo que enfocar en que él gane, aunque esté desnutrido, tiene las grasas bajas. Entonces, Ujú. tengo que darle un aporte de grasa, ¿sí? Mínimo de un 30%. Ya después que inicie la terapia antirretroviral, compuesto a nivel farmacológico del medicamento, sí tengo que hacer algunas adecuaciones a nivel de porcentaje de colesterol, grasas saturadas como tal dentro de la dieta. Pero mientras él está en la parte de la hospitalización, yo tengo que asegurar de que la falla que él está presentando a nivel de desgaste por la inflamación que tiene, yo tengo que tratar de cubrir la parte de los recursos éticos en este momento. Esa es mi prioridad. Después, entonces, yo tengo que ir adecuando ya más acerca de todo prevenir problemas o accidentes cerebrovasculares o problemas a nivel cardíaco. Pero ahorita mi prioridad durante la parte hospitalaria es más que todo un mínimo de un 30% de grasa, ¿sí? Porque
o que darle un extra porque tiene pérdida de grasa a Claro. nivel. No, importante, o sea, y me imaginé y por eso te hacía la pregunta, porque me daba esa curiosidad, ¿no? Para el abordaje de estos pacientes y bueno, por supuesto también cuando hablamos ya de los carbohidratos, los famosos carbohidratos que contemplamos en este plato, pero también tenemos que cuidar esa hiperglicemia en el paciente, y te hago estas preguntas para después imaginarme una terapia nutricional completa, las nutricionistas que nos están viendo, cómo es ese plan de alimentación del paciente en un día, un paciente que estamos hablando que tiene que llegar a más de 2000 calorías o cuáles son los nutrientes importantes para activar este sistema inmunológico y que luego vamos a hablar de ese programa o de ese protocolo que ustedes tienen en estos pacientes. Nosotros en realidad, pues cuando tenemos un paciente que llega con desgaste, nosotros lo que hacemos es primero que todo hacerle una de alimentos, parte de la cual subjetiva, también están y toda la que es la entrevista alimentaria, ¿sí? Un recuerdo de 24 horas, un recordatorio de 24 horas, una de alimentos, porque tengo que adecuarme lo más parecido a lo que el paciente habitualmente consume. Entonces, muy, muy importante que la alimentación del paciente desgaste sea en proteínas, pero también se enriquecida en omega 3, ¿sí? Entonces, muy importante esa parte. También en selenio, también en otros micronutrientes, ¿sí? Que más que todo están en los productos cárnicos, pero hacemos modificaciones de textura muchas veces para que el paciente pues, pueda tolerarlo. Muy importante también la o la educación con el familiar, una vez que el paciente sale del área hospitalaria, más que todo con la higiene de los alimentos, unas técnicas de almacenamiento de los alimentos para que evite pues algún tipo de gastroenteritis pues asociadas, porque ya que sabemos que su sistema inmune está un poco debilitado, pues están más susceptibles a problemas gastrointestinales. No, y qué bueno que lo menciona, Yarlin, porque eso es una parte importante en la vulnerabilidad de estos pacientes y mucho de eso es la condición social, ¿no? Es enfocar no solamente el tratamiento nutricional, sino también el agua potable, hervir los alimentos. En tu caso y en tu experiencia, no sé cómo cuando recomendamos vegetales, porque son ricos en estos micronutrientes, estos vegetales son crudos, los mandan a cocer, cómo educas al paciente para que consuma estos vegetales que son tan importantes en su plan de alimentación. Sí, bueno, como les mencioné al inicio, mis pacientes son de un área bien vulnerable porque pues, somos una de las provincias más pobres a nivel de país, la comarca Nueva. Entonces, mi orientación con ellos son bien básicas que tal vez para algunos dirán, pero ¿le hablas hasta de hervir el agua? Sí, correcto, porque es tan importante. O sea, si el agua está contaminada por ahí, ya empezamos mal. Entonces, el lavado de manos muy importante, pues para lo que es para los alimentos. Y de allí, más que todo, con la preparación de los alimentos, ya sea los perecederos, frutas o vegetales, deben ser siempre cocidos en estos pacientes cuando están iniciando la terapia, porque ya Okay. están adheridos a la terapia, ellos van a comer de todo sin problema. No, excelente, qué bueno que nos das ese tips. Y ahora, Yanni, la suplementación. Imaginemos que, ya bueno, como ya habíamos hablado, que es muy bonito en papel todos estos cálculos, pero cuando lo llevamos a la realidad, bueno, si usted tiene que comer todo esto que está aquí, ¿cómo lo logramos, no? Y por eso recurrimos a la suplementación nutricional especializada, o en este caso lo que hablamos de la inmunonutrición, que hoy en día ha dado resultados fantásticos y cuando comentaba al principio, ustedes han sido pioneros en eso y han demostrado con cifras, ¿no? La importancia y la recuperación que tiene de la suplementación nutricional especializada, en este caso con inmunonutrientes para estos pacientes. Correcto. Mira, nosotros utilizamos una fórmula hiperproteica calórica para pacientes eh, estresados. En este caso, te puedo hablar de los resultados que hemos obtenido con la Uh-huh. suplementación de productos. Nosotros hemos logrado un 33% en la reducción de la necesidad de la hospitalización del paciente nuevo con falla inmunológica por VIH en nuestro hospital de Lorente Chiricano. Aparte de eso, se ha incrementado un 15% en lo que es la inmunidad celular de estos pacientes que han recibido el tratamiento con la inmunonutrición. ¿Sí? Este, pues, ha sido nuestro producto estrella, le llamo yo, porque es como esa luz en medio del camino que encontramos, porque nos ha ido bien. El paciente, como lo mencionas, el paciente realmente no se va a consumir la dieta. Entonces, yo necesito un producto, un suplemento que me cumpla
con la cantidad calórica y la cantidad de proteína. Entonces, fantástico. En una sola servida yo tengo más de 250 calorías, ¿sí? Y más de 40 gramos de proteína. Entonces, es un poco más sencillo o tal vez más fácil de que el paciente lo acepte, ¿sí? Una tipo batido, ¿sí? Versus una comida muy grande con mucha preparación que pues puede haber un poco de rechazo. Entonces, nosotros a estos pacientes muy puntuales los suplementamos. ¿Por qué con este tipo de producto? Porque tiene una cantidad de osmolaridad, no me va a afectar la parte gastrointestinal, si es bien estable con el sistema intestinal. A pesar de que el paciente cursa con diarreas o con algún tipo de náuseas o algún tipo de vómitos, el paciente se le conversa y se le educa que probablemente los primeros días no es por la suplementación, sino es porque está teniendo una carga de antibióticos, medicamentos y demás, y que está relacionado con los tratamientos farmacológicos, no en sí por el suplemento, ¿sí? Entonces, ellos han tenido una buena aceptabilidad y hemos logrado principalmente un 50% de la reducción de los gastos hospitalarios, porque qué ¿verdad? De que al final o el objetivo de esto es que no solo para el paciente, sino también pues para nuestra institución. No, no, totalmente. Y cuando hablas de esta suplementación específica, en este caso el programa que ustedes tienen es con Immunex Plus, que como muy bien tú decías, es una fórmula especializada con inmunonutrientes y yo creo que ese ha sido el éxito, ¿no? Que tiene Immunex porque primero que es semi-elemental y es bien importante lo que tú decías, ¿no? Porque entendemos que estos pacientes son crónicos, ¿no? Que comienzan desde el punto de vista crónico y que no van a tolerar cualquier fórmula, por eso es tan importante en este caso Immunex Plus, que es semi-elemental y que va a permitir esa absorción de una forma mucho más rápida y utilización de lo que son los nutrientes, así como el aporte tan importante que tiene de proteínas, como muy bien decía, que tiene 41 gramos de proteínas. Y cuando hablamos de estos inmunonutrientes y que la literatura los dice, ese aporte tan importante que tiene, por ejemplo, lo que es la arginina para favorecer lo que son las células T en estos pacientes, lo que es la glutamina y que nos va a ayudar a esa disbiosis intestinal o esa translocación bacteriana que ocurre en estos pacientes a nutrir ese intestino para que pueda absorber de mejor forma los nutrientes y que está simplemente en una toma. ¿Cómo lo utilizan o cuál es su protocolo en relación a la dieta? Si entendemos que tenemos que darle cierta cantidad y que empezamos progresivamente, ¿cuánto comienzan y en qué tipo de pacientes ustedes hacen este protocolo? El paciente que está hospitalizado, ¿cómo lo hacen? Bien, tenemos dos tipos de tratamiento. El paciente que está hospitalizado a nivel pues institucional, el paciente va a recibir mínimo por 7 días seguidos Uh -huh. 2 dosis diarias de Immunex, es decir, va a recibir más de 60 gramos Que va a ser recibir 1000 calorías a través del suplemento porque Immunex aporta 500 calorías por toma, una de caloría por cc, normocalórica. también va a aportar pues una gran cantidad de grasas, y si ya él no me consume porque lo que pasa es eso, o sea, yo le sirvo la bandeja al paciente y él come el 50% del plato. Entonces, allí es donde yo, los 7 días seguidos, vamos a darle la continuidad de suplementos. Una vez que el paciente sale, si lo está tolerando todo bien en el hospital, de la instancia se realizan los laboratorios para ver la mejoría. Entonces, más ya en un año nosotros volvemos a repetir la carga vital CD4 para que sea mejor. Pero el tratamiento en sí consiste mínimo por 7 días la suplementación, mínimo. Hay pacientes que logran hasta 20 días la suplementación, pero va a variar de acuerdo a la estancia hospitalaria. Cuando el paciente ya egresa a nivel externa y a nivel ambulatorio, entonces estamos tratando también de llevar pues esta estrategia a nivel de que no están todavía en una falla total, pero sí están en un desgaste proteico-calórico para más que todo mejorar esa parte nutricional. Y ustedes en este programa que queremos y que estamos y que pedimos que sea replicado, que ha dado tan buenos beneficios en estos pacientes desde el punto de vista multidisciplinario, y me hubiese encantado tener a todo el equipo, pero vamos como poco a poco. En una oportunidad conversamos con el doctor Gantes también, que se encarga de la evaluación de estos pacientes y ahora desde el punto de vista nutricional. Este paciente que sale o que aumenta esa CD4 y que se encuentra ya para un alta médica y necesita continuar con este tratamiento, ¿ustedes pueden cubrir o mandan este tratamiento de forma ambulatoria? ¿La institución cubre este tratamiento de forma ambulatoria?
nivel ambulatorio estamos en pininos, estamos, como quien dice, rogándole a Dios que todo se logre, pero ahorita mismo, como quien dice, la prioridad son mis pacientes hospitalizados, ¿sí? Ok. Pues sí se le da el seguimiento, pero ya son seguimientos más prolongados porque ellos en realidad no tienen un desgaste proteico calórico tanto porcentaje de pérdida de peso. Pero si vemos que el paciente ya está deteriorado y que sus marcadores bioquímicos están depletados, entonces es de forma oportuna el equipo, porque es integral. Nosotros contamos con farmacéuticos, con equipo de tecnología médica, el médico, el trabajador social, el psicólogo, entonces es allí donde la clínica pues logra, de terapia antirretroviral, logra ir a la comunidad, detectar estos casos, inmediatamente a la instancia hospitalaria, ¿sí? Entonces, es como la forma en que manejamos acá los pacientes, muy especialmente en la región. No, no, excelente, ¿no? Que tengan esa intervención allí rápida para poder recuperar al paciente y que pueda quizás continuar con la vida normal dentro de lo que cabe, ¿no? Hasta que pueda ya, digamos, minimizar estos efectos secundarios de per se de la enfermedad o de las terapias antirretrovirales que entendemos que al principio pueden tener algún tipo de efectos secundarios. Yarly, me han hablado mucho y me han preguntado en estos pacientes de la terapia física, ¿no? Entendemos que también asocian lo que es el plan de nutrición y la terapia física. No sé si tú dentro de tu consulta con estos pacientes o estos pacientes hospitalizados van haciendo este plan también para, digamos, ir ayudando, ¿no? A ese movimiento muscular y a crear otra vez ese síntesis muscular. Sí, te comento que cuando estaban hospitalizados, la parte de la movilidad casi necesitan ayuda para todo. Pero también contamos con el equipo de fisioterapia, no lo mencioné, dentro del hospital. Entonces, si ellos lo ameritan, se le va a realizar su interconsulta y el equipo también va a intervenir. Ya a nivel de consulta externa, cuando ellos egresan del hospital, entonces ellos van a recibir sus terapias, se van a recibir sus recomendaciones y muchos de ellos ya luego que han tenido de la falla por desgaste, van a caer entonces en el extremo, que pasaron de una inflamación por desnutrición y pueden, si no lo controlamos y se nos pierden, pueden caer en obesidad, ¿sí? Entonces, muchos son los casos, ahora, después de muchos ya de terapia, podemos encontrar pacientes, epidemias y demás, entonces allí es donde tenemos que involucrar también la terapia física, pero también contamos con... No, no, excelente. Ahora tiempo, cuando nos hablabas que reducía la estancia hospitalaria y que una vez que llega este paciente con estas características, ¿cuánto es el tiempo promedio que necesita la intervención multidisciplinaria para una recuperación y restablecer a este paciente? Bien, nosotros, ya como te mencioné, nosotros damos el tratamiento por 7 días, ¿sí? Ujú. 7 días se hacen monitoreos constantes de los pacientes. Cuando ya logramos establecer, porque la carga viral de los laboratorios demoran un poco, entonces nosotros más o menos tenemos un promedio, teníamos pacientes al inicio con 15, 20 días, más de un mes hospitalizados y hemos logrado a la mitad. Es decir, que el paciente muchas veces queda solo 10, 12, 15 días de antes que estaba un mes hospitalizado. Entonces, casi al 50% reducir, pues, la estancia hospitalaria para nosotros ha sido un éxito, ¿sí? Con la implementación de la suplementación con Immunex. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha funcionado mejor en estos pacientes durante la noche? ¿Compartes estas dos tomas a media como merienda Correcto. diurna o cómo lo hacen? Sí, nosotros lo que hacemos es que la servimos en dos preparaciones, merienda de la mañana y merienda. Como sabemos, no sé si me pasará, pero acá en mi hospital se sirve la cena muy temprano. Después de las 6 de la tarde ya queda muerto de hambre. Entonces es allí donde vamos la merienda o la colación nocturna del Immunex. Sí, te lo preguntaba por eso, porque muchas veces, a veces se lo dan ya al paciente un poco más tarde, ¿no? Y lo tienen allí y que no pasa esas horas de quizás de ayuno porque entendemos que en los hospitales comúnmente tienden a servir la cena un poco temprano. Bueno, en su gran mayoría, que es lo que uno conoce, no sé si aquí veo muchas personas conocidas, nutricionistas conocidas, si tienen alguna pregunta, tenemos a la especialista acá que nos puede ayudar, cómo es el abordaje de estos pacientes. ¿Cómo son esos tips?
Yarlene, en tu día a día, este paciente que no quiere comer, este paciente que no le gusta la ensalada, este paciente que no se quiere tomar la suplementación y que hay que decirle, eso es igual que la terapia antirretroviral y que está dentro del tratamiento. ¿Cómo, qué nos puedes decir de eso para aconsejar a todas estas personas también que nos están viendo? Bien, te comento una anécdota. Muchas veces el paciente, por la misma vulnerabilidad de la cultura que nosotros manejamos, porque la mayoría son indígenas, ¿sí? Ujú. Ellos me dicen, pero es que yo no tomo eso, eso me sabe a como a vainilla, eso no me gusta. Yo le digo, pero mira, vamos a mezclarlo con café y no hay interacción. Lo hemos mezclado con café y el paciente ha aceptado, ¿sí? Únicamente que el café va a ser sin azúcar. Entonces, solo el saborcito del café para mejorar un poco. Como sabemos, pues el suplemento en un momento tenía un sabor más neutro, pero ahora tiene un sabor como vainilla latte, que a ellos les agrada un poco, pero le mezclamos el café y lo han aceptado muy bien. Más que todo el éxito con la suplementación de este producto y demás que utilizamos, principalmente es la educación, ¿sí? Principalmente la educación e incorporar al familiar paciente y el personal de enfermería, por supuesto, que son nuestra mano derecha en el hospital, porque ellos son los que están asistencialmente allí con el paciente para que le dé ese empujoncito. Si el paciente está viendo que no va a tomar del todo la servida, pues tratar de que lo cubra 4 horas, se lo pueda consumir. Pero muy importante, antes de suplementar, tenemos que recordar que el estado nutricional importante, ¿sí? No vamos a suplementar tampoco a todos, todos no van a necesitar la suplementación, principalmente van a ser aquellos que están en desgaste proteico calórico en una dieta severa, ¿sí? Y por eso es muy importante que involucremos de forma integral porque muchas veces la activa en hospitales o en algunos lugares no se logra de forma integral, entonces ya la oportunidad de suplementar a este paciente por el hecho de que no incluimos el perfil pues de nutrición. No, y por eso es tan importante lo que decías, que son pacientes específicos y pacientes que hay que hacer una intervención temprana, oportuna y eficaz, ¿no? Porque eso va a garantizar lo que llamamos el destete del paciente para que ya quizás vaya a otro tipo de suplementación y la incorporación de los alimentos. Si mejoramos ese trato gastrointestinal, por supuesto que va a tener mejor absorción y disminución de complicaciones ya para que pueda comerse lo que quiera, ¿no? Porque también hay que ayudar un poco. Ah, he escuchado que incluso dan estimuladores del apetito porque tienden a perder el apetito y ya no sé si tiene que ver con las terapias antirretrovirales o es per se de la condición del paciente. Sí, muchas veces está asociado a los mismos síntomas de algunos tipos de fármacos dentro de la terapia antirretroviral. Y es allí también donde la parte de farmacia habla el equipo de farmacia habla de la interacción nutriente y ellos pues también dan la educación muchas veces no solo por algunos tipos de suplementos que ellos también pueden utilizar para abrir el apetito, pues a veces los utilizamos a base de complejo B o de glutamina, pues más que todo para mejorar esa parte de inflamación intestinal que hace como quien el rechazo de que no quieran comer grandes volúmenes de alimentos, entonces ahí donde fraccionamos la dieta y hacemos lo de la suplementación. No, excelente. Y qué bueno que me dicen lo de la fracción de la dieta. ¿Cuántas comidas al día más o menos le estamos dando a este paciente? Estamos dando cinco comidas a él, o sea, las tres principales y las dos meriendas, ¿sí? Adicional a las 5 comidas y la suplementación nutricional para alcanzar el requerimiento. Por dos No, meriendas y la suplementación. Así que al final serían 7 consumos de diferentes alimentos entre suplementos, lo que es la dieta. no, excelente. Y como tú muy bien decías, también hay que recordar los antioxidantes que lo mencionabas al principio, que son tan importantes y que no solamente dan para que no solamente están dentro de la suplementación con Immunex Plus, sino que también pueden incorporarlo a través de frutas y son que nos comentan mucho que también lo licúan con frutas, con las frutas rojas, pueden licuarlo con fresas, pueden hacer como ese batido porque es un paciente que a la larga necesita mayor cantidad de nutrientes y se presta y es muy amigable para que podamos licuar quizás la suplementación con Immunex con este tipo de frutas que va a quizás a cambiar, ¿no? A darle el que no sea el mismo sabor todos los días, ¿no? Y sin embargo, ujú. Agradezco la combinación con banana y papaya. Entonces, lo que hacemos es que ponemos a cortar o a congelar las frutas y entonces hacemos los licuados para mejorar un poco también la parte de la área del paladar
a ellos no les agrada, y entonces que sea un poco pues más palatable y ellos puedan tolerarlo, lo frío, por lo frío. Ellos se le altera la palatabilidad a estos pacientes en este estado. Y a veces ellos tienen alguna sensación como de sabor amargo o a tipo cobre, entonces este tipo de síntomas hace que el paciente no acepte la dieta. Entonces es allí donde tenemos que dar algunos tips. Algunas veces también a que consuman cubitos de hielo con gotitas de limón, ¿sí? Va a depender pues, del paciente, pero más que todo son algunos pequeños tips para que el paciente pueda aceptar o tolerar un poco más lo que es la dieta. No, no, excelente, Derlin. De verdad que es un tema súper interesante, es un tema que uno cree que es tan nicho, pero que es tan importante la atención y donde el nutricionista juega el papel principal y primordial para, con ese equipo multidisciplinario para poder hacer realidad, que cumpla con la terapia, que tolere la terapia antirretroviral y que tenga una recuperación nutricional, por supuesto, y que pueda hacer una vida normal. No sé si tienen alguna pregunta. Yarlene, cuando hablamos de pacientes vulnerables, consejos para, como para ir finalizando e invitar a esta comunidad que sigan luchando por este tipo de programa y quizás esos tips, cómo lo lograron, cómo lo hicieron, y dejar ese mensaje y ese gusanito para que otras clínicas también se sumen a esa bella labor que ustedes hacen día a día. Bien, comento que no es nada más involucrar a la parte técnica, también es involucrar a la parte administrativa, la parte asistencial dentro de la estructura hospitalaria es muy importante y creo, como quien dice, el pilar dentro de la gestión de toda esta implementación de estrategia, porque de forma técnica no lo vamos a lograr, necesitamos involucrar la parte administrativa y nosotros contamos hasta con el personal de presupuesto, el personal de compras, el apoyo del administrador, es decir, que no solo la parte asistencial al paciente, sino todo lo que involucra la estructura hospitalaria, ¿sí? No, excelente, que se demuestre con evidencia. Ustedes comenzaron con un grupo pequeño, con una suplementación pequeña, y cuando demostraron que el paciente ya estaba de alta, tenían como esa base en la mano, es decir, la nutrición es importante, la suplementación nutricional especializada es importante, y por eso yo creo que también es de la mano, es abrir la puerta para darle entrada a este tipo de programas. Correcto. Qué bonito de Latinoamérica, pues logremos evidenciar, pues, como lo hemos venido haciendo todos estos años, y que se pueda replicar estrategia a nivel interinstitucional, porque pues nosotros estamos con clínicas de terapia antirretroviral gubernamental, pero con el apoyo de otras entidades. Entonces, qué bonito sería que estas otras entidades a nivel internacional también se involucren y podamos lograr mucho más con estos pacientes que muchas veces por su vulnerabilidad, ya sea por el difícil acceso económico, la baja de salud eh, por baja ingesta de presupuesto económico que ellos cuentan, que casi es nada, la mayoría pues de mi país, entonces han recibido este apoyo y ellos encantadísimos porque dicen que el producto los hizo vivir otra vez. Sí, sí, lo sé, no, y de verdad que son tan vulnerables y qué bonito este tipo de programas y aquí usamos el eslogan de la inclusión ya para estos pacientes en estos programas de alimentación y de recuperación nutricional que son tan importantes en toda Latinoamérica, porque hay que hacer ese llamado y aquí que nos ven personas de tantos países que hasta incluso vi personas que de España nos saludaban y un saludo para todas ellas también. Gracias, Yarlene. De verdad que es un gusto haber compartido estos minutos contigo que se van tan rápido y que a veces uno no se da cuenta y aquí voy viendo el reloj y que dejo la puerta abierta para en otra oportunidad seguir conversando, no solamente contigo, sino con todo el equipo y seguir tomando evidencias. Incluso te invito, Yarlene, cuando tengas un caso clínico, algo que tú quieras, que queramos contar, realmente lo podemos hacer con muchísimo gusto. A la orden, porque es muy gratificante ver cómo estos pacientitos que son literalmente, se los ve y ellos están todos depletados, o sea, se les nota toda su fisionomía a nivel de rostro y cómo logramos con la terapia antirretroviral y la suplementación ver que ellos recuperan. Entonces, como ellos mismos los dicen, o sea, he vuelto a vivir. Entonces, es mejorar la calidad de vida del paciente, involucrarlo de forma integral y verlo como, independientemente de la vulnerabilidad social y demás, son seres humanos que al final necesitan y tienen el derecho, ¿verdad?
y por eso qué importante la inclusión, ¿sí? Y me encanta pues que lo logremos a nivel de inclusión y que se pueda transmitir a otras instancias y que lo puedan practicar por la finalidad y el bienestar de estos pacientes. Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí nos están comentando algo. A ver, excelente, licenciada Varela. Es un privilegio contar con una nutricionista tan capacitada y actualizada en la región de salud de la comarca Neve Buglé. Gracias por su contribución con nuestros pacientes. Qué bonito mensaje y también mis felicitaciones para ti, Yarlene, y para Saludos todo el por equipo. la doctora, ella es la doctora de la región, eh, por decirlo de alguna forma, costera. Ok, Tenemos áreas, como quien dice, de tierra y de mar, entonces el área pues del área costeña. Bien, llevan una estrategia muy linda en conjunto con lo que es nuestra región, porque somos parte del mismo Paragüita, todos estamos ahí. Y significativamente todos tenemos riesgos distintos. Ella, pues por su área geográfica, muchos pacientes pues no logran la terapia al 100% y entonces es allí donde como hormiguitas andamos buscando la forma para que ellos se adhieran otra vez al tratamiento, la suplementación con estos pacientitos, pues la doctora lo conoce muy bien porque es la que está a cargo de esa. Y significativamente como equipo hemos logrado mucho, pero aún nos hace falta mucho más. Pero qué bueno que los pacientes al final sean agradecidos y continúen con la terapia, porque eso es lo claro. importante. Claro que sí, no, y de verdad la felicito y estoy segura que muchas de las nutricionistas y médicos que nos están siguiendo en este momento se sienten identificadas con lo que estás hablando de seguir al paciente, que por favor cumpla con la terapia, ¿no? Bueno, mis felicitaciones, el tiempo ya casi se nos acaba. Gracias, doctora, por tan bonito comentario. De verdad que es un gusto saber, saber de ese lindo trabajo que hacen, que no solamente lo hacen como profesionales, sino que lo hacen con pasión y con muchísimo corazón. Gracias a todas las personas que también nos acompañaron y es un gusto y estaremos más adelante compartiendo más en este espacio de nutrición. Saludos. Saludos a todos. Bye. Hasta luego. Bye, bye.